Bueno, señor juez, si me permite hacer sentado el interrogatorio, señor juez. Sí, claro. Bueno, señor Salvador González, ¿usted a qué se dedicaba? Si se dirige al juez, ¿a qué se dedicaba usted antes de ser detenido? Me dedicaba a asesorar empresas y estaba trabajando también bueno, tenía una asignación en siglo XXI como presidente de la Junta Directiva y estaba llevando a cabo unas instrucciones recibidas por parte del presidente de la República en un proyecto que estaba buscando, según lo que estábamos nosotros con la idea de mejorar la recaudación. Usted suscribió un convenio con el Ministerio Público. Solicito que informe al juez qué información le proporcionó al Ministerio Público. Pues un sinnúmero de cosas de las cuales yo participé. A mi criterio es todo lo que los hechos como yo los conocí. Mencioné personas que participaron en los mismos y a quienes conocí. Informé de que algunas de las cosas que yo estaba diciendo estaban en mis computadoras o en papeles que yo tenía el día de que me capturaron o los que estaban en mi oficina. Usted mencionó que trabajaba para el siglo XXI en un proyecto con el presidente de la República para mejorar la recaudación. Explíquele al juez en qué consistía ese proyecto. Sí, para separarlo, tenía la asignación en siglo XXI, hacía asesoría para empresas particulares y además el presidente había solicitado que él buscaba una persona de confianza que pudiera ayudarle a hacer el enlace entre su persona y la Superintendencia de Administración Tributaria. A esto viene el señor Juan Carlos Monzón Rojas, conocido mío de hacía muchos años. Voy a explicar primero cómo llego a esto, considero que es importante. Juan Carlos tenía una empresa que se dedicaba a la asesoría también de canchas deportivas y yo quería poner una cancha de papi fútbol y lo localicé. Él me da la cotización de lo que pudiera costar esa cancha. No se hace eso es como en el 2006 aproximadamente. Y yo también en esa época me dediqué a venta de radios de comunicación. En el 2011, interesado en promover estos radios, y estaban en campaña en su momento varios partidos políticos, le pregunté yo al director general de la empresa que vendía los radios si él podía autorizarme que pudiera yo pues darles algunas unidades a algunos partidos. Yo le pedí para 5 partidos que estaban participando en las elecciones en campaña y solo me autorizaron 3. De esa cuenta decidí que se le pudieran entregar, bueno, decidí juntamente con el director de la empresa que le íbamos a dar unas unidades al Partido Patriota, otras a la UNE y otras al Partido Creo. Me voy a referir únicamente a la entrega que se le hizo a la gente del Partido Patriota, porque es a quien me voy a referir en este momento. Esa entrega la hicimos juntamente con el director de esta empresa en una oficina o casa que está ubicada en la zona 13, cerca de la Avenida Las Américas. Ahí operaba, según recuerdo, no sé si era un call center o algo. Conocí al coronel Chavarría, que era el que estaba a cargo del lugar. Le enseño yo las unidades, les explico cómo funcionan. Llega la señora, en ese momento candidata Roxana Valdetti, a ver cómo es que funcionaban. Estaba Juan Carlos también, varias otras personas, el director de la empresa y yo. Entregamos las unidades. Transcurre el tiempo en que se termina la campaña, ellos ganan la elección y en el finales de 2012, si no estoy mal, ellos me entregan las unidades de vuelta y Juan Carlos me dice que en breve vamos a comunicarse, que él tiene interés en que yo pueda ayudarle en algunas cosas. Pasa de nuevo el tiempo y es como por ahí a finales del segundo semestre, perdón, a finales del primer semestre, principios del segundo semestre del 2013, ¿ya?, que vuelvo a tener contacto con él y me habla de que vayamos a almorzar. Nos juntamos en la hacienda de los Sánchez, no recuerdo el día, señor juez, y me dice que hay unas asesorías que él tiene interés en que yo lleve.
de unas empresas particulares. No me dijo particulares al principio, me dijo de unas empresas. Cuando me dijo que era de Ingrid Roxana Valdetti, yo le pregunté si eran empresas del gobierno y él me dijo que no, que eran empresas particulares. Entonces llegamos a un acuerdo de un honorario que en ese momento se pactó después de negociarlo en $10,000 al mes. Eso iba a incluir evidentemente las empresas que al principio iban a darme e iban a irme dando una por una hasta acumular, todavía en ese momento no se sabía cuántas, pero llegué a tener 7 empresas que quiero hacer ver que no es que fueran de Roxana Valdetti como accionista, sino que ella tenía el control a través de darnos las instrucciones, porque no hay acciones a nombre de ella. Estando haciendo eso, yo todavía no la conocía a ella, me manda a llamar Juan Carlos para presentármela y visito Casa Presidencial. Llego al área de vicepresidencia, me la presenta Juan Carlos, muy amable, ella me da la bienvenida, me dice que estoy bien referido por Juan Carlos y tal, y que me iba a presentar a una persona para que yo conociera y que fuese el que estuviese del lado de ella a cargo de darle cumplimiento a la estrategia que esta persona le había ofrecido. Esta persona estaba en la sala de su despacho, el señor Julio Alana Franco. Me lo presenta, platicamos un poco, él creo que tenía que irse de viaje, la señora Roxana Valdetti sale de la oficina, tenía otras actividades y me quedo con él conversando y hacemos otras reuniones posteriores en donde en su momento mencioné aquí ante usted, señor juez, hace 4 meses más o menos. Él me plantea la estrategia, me hace firmar un documento que es un acuerdo de confidencialidad con una de las empresas que él gestionaba para actividades de ella, que se llama Galú, y es hasta entonces que él me cuenta qué es lo que él tiene pensado hacer. Me habla de una estrategia y termino yo en esa línea de actuación, dando la apariencia de legalidad a unas actividades que no lo eran. Volviendo al tema, o por qué lo menciono, porque así es como conozco yo a estas personas. En los días cercanos a esta fecha, Juan Carlos me habla de nuevo y me dice que tiene interés en que si yo puedo hacerme cargo del siglo XXI. Me ofrecen primero la gerencia general. Ya habíamos hecho nosotros un estudio, en inglés se llama due diligence, era un estudio que se le hizo a la empresa para permitirnos conocer. Esto se hizo juntamente con el señor Fidel López, que es un salvadoreño, que después fungió como gerente general, que yo le invité a hacer el estudio conmigo. Presentamos ese estudio en esos días tanto a Juan Carlos Monzón como a Dean Barrientos. Me hacen la propuesta de hacerme cargo de la gerencia general, yo no la acepto porque prefería continuar en las asesorías, y me dicen que si me interesa entonces quedo de proponen para la presidencia de la junta directiva. Acepté y propuse que fuera Fidel el que se hiciera cargo de la gerencia. De nuevo, cercanos en esos días, todo esto se llevó casi simultáneamente, Juan Carlos me manifiesta que el señor presidente le ha pedido a la señora vicepresidente, ambos de ese entonces, que necesitaba a alguien que le colaborara con aspectos y temas relacionados a la superintendencia de administración tributaria. Yo le hice ver que, si bien es cierto, era economista, nunca me había dedicado a temas de ese tipo, más a cosas financieras que fiscales, etc. Pero me dijo que no era un tema técnico, era un tema realmente de una persona de confianza. Entonces le dije que si era así, que estaba bien. No se habló en ese momento de ningún honorario ni nada, sino que yo lo consideré parte de las actividades que se me habían encomendado. Transcurrido un poco de tiempo, me pide que me presente a Casa Presidencial. Ese día sí conozco al señor presidente, llego a su despacho, me anuncio con la gente que atiende allí, me hace pasar y entonces él me dice que voy bien referido por la señora vicepresidente, que si ya me habían comentado del tema de las aduanas, y yo le dije, perdón, de las SAT, y yo le dije, mire, presidente, yo no soy técnico en esto. No, me dijo, no hace falta, lo técnico ya está establecido, es un tema de confianza y le voy a presentar a Carlos Muñoz. Él hace pasar a Carlos Muñoz y me dice claramente, Carlos, ¿cómo está? Nos presenta a los dos, esta es la persona que usted me pidió, ¿ya? Así es que espero que por favor trabajen. La reunión duró poco tiempo y Carlos y yo bajamos hacia el primer nivel, porque esta reunión que les menciono fue en el despacho del segundo nivel. Vamos al primer nivel, justo casi debajo de donde estábamos en ese momento con el presidente, y
Carlos quizás se sorprende de saber que yo no soy una persona que tenga experiencia en eso. Yo le volví a hacer ver a él que pues, yo no era técnico en eso, pero que el presidente me había encargado un tema que era más de confianza. Carlos me hace saber que el tema es que él recibe demasiadas llamadas de gente diciendo que era de parte del presidente pidiéndole cosas, diputados, ministros, etcétera, y que Carlos quería una persona que pudiera comunicarse con él y no estar interrumpiendo al presidente, y además que le colaborase en un proyecto de recaudación. Entonces le dije, le volví a insistir que, pues, que estaba en toda la disposición, que sí gozaba de la confianza del presidente, que eso era básicamente el requisito, porque al final de cuentas lo que se pactó ese día era que lo que necesitaran saber, yo era o iba a hacer en su momento el filtro o el enlace de lo que el presidente necesitara, o ellos a la hora de preguntárselo. Quedamos en volvernos a ver porque ese día también fue corta la reunión, y ya después voy a ir a SAT en la zona 9 de la ciudad capital, en el 8º nivel. Me presenta ahí al señor Filadelfo Reyes y a Carlos Pinzón, el primero el intendente de aduanas de ese momento y el segundo el gerente de recursos humanos, y él le manifiesta a ellos que yo soy la persona que el presidente ha designado para que sea el enlace entre ellos, ¿ya? Se da la reunión, nos presentamos ahí entre todos, nos dimos los teléfonos, etcétera, y terminó. Quedó Filadelfo de llamarme para poder volver a juntarnos. Yo tengo una cena con Filadelfo a los días en el edificio Guayacán, en un restaurante que hay allí. Llego yo a esa cena y ahí me presenta él a un señor de apellido Cruz. No tengo el nombre en este momento, señor juez. Estaba el señor Cruz, Filadelfo y yo. Ahí es donde ellos me cuentan que está haciéndose el estudio de las aduanas para establecer qué personal es el idóneo para que se quede a cargo de este proyecto, ¿ya? Y que era un proyecto que ellos querían retomar y que tenían que evaluar al personal. Que de este proyecto evidentemente surgía un incremento de la recaudación y que además existía un cobro por agilización de trámites de otras aduanas, y que de ese cobro existía una repartición, o sea que ese cobro iba a ser en efectivo, me lo iban a entregar a mí, y que había una repartición. Hablaron también de una tabla, en ese momento no la vi, esa cena. Días después me vuelvo a juntar yo con ellos, pero me pide el señor Cruz que me reúna con él en un lugar en zona pradera. Originalmente eso iba a ser el lugar a donde iba a ir, pero la relación con este señor duró, si no estoy mal, un mes o un poquito menos tal vez. Él me había hecho ya entrega de 2 paquetes de efectivo, ¿ya? Las cuales yo procedí a hacerse las entrega a Juan Carlos Monzón. En esos días Juan Carlos me pide a mí que, establece que ese dinero que se va a recibir ya está establecido qué porcentajes o cómo se va a manejar, y me hace ver que el 50% de la recaudación, no, le voy a miento, anterior a ese 50%, que son estas 2 primeras entregas, fue el 100%, ¿ya? El 100% se lo entregué yo a él, ¿ya? Que eran 300,000 quetzales en una y 300,000 en la otra. Todo lo que les estoy diciendo ya está corroborado y lo pueden ver en mi computador, en mis análisis, en mis reportes. Ahí se pueden analizar todas las entregas que se hicieron, que dicho sea de paso, arrancan en julio del 2013. Hago esta diferencia porque con el señor Cruz, como le digo, fueron únicamente 2 entregas y no se aplicó el porcentaje que ahorita le voy a explicar. Ya cuando pasa eso, me dice Juan Carlos que vamos a modificar a la persona que estaba llevándolo, ya no iba a estar el señor Cruz, sino que me pide que me reúna con él para presentarme al señor Osama Aranqui, que él se iba a hacer cargo de esa parte del proyecto de las aduanas, ¿ya? Vamos a una reunión en la zona 5, está Osama, si no estoy mal, está también Omar Nájera y Juan Carlos Monzón, ¿ya? Y su servidor. En la oficina de Osama él comienza a explicar qué es lo que él pretende hacer.
En su oficina él tiene un mapa de la República de Guatemala, donde están marcadas todas las aduanas, en donde considera él que pudiera eventualmente este proyecto tener sentido y lograr así un incremento en la recaudación. Explica la necesidad, como me lo había dicho el señor Cruz también, de revisar a las personas, o sea, revisar las planillas de las personas que estaban para ver si eran las idóneas o poner personas que pudieran apoyar al proyecto. Juan Carlos se fue ese día, si no estoy mal, Omar también, y quedamos como se llama de continuar ya hablando, porque prácticamente él era el que iba a hacerse cargo de esto. Para esto yo no conocía, por supuesto, a ninguno de las aduanas. Él se asesoraba mucho o tenía cerca a dos personas particularmente, a un señor de apellido Gramajo, que era un administrador de aduanas, también a un señor que le decían W, le ayudaba mucho también a Osama, y como me presentó en alguna de esas reuniones a Julio Aldana Sosa. Ya había oído hablar de Julio Aldana, yo pensé incluso que era el mismo Julio Aldana que me había presentado a mí la señora vicepresidenta. Sin embargo, después me percaté que no, que era otro. Así siguieron los días, se comenzó a hacer unos listados, ¿verdad? Unos listados de personas que debían ser movidos de una aduana a otra. Incluso en algún momento estos cambios llegaron al número de 52, me recuerdo bien el número de 52 cambios que se querían hacer. Me recuerdo también que yo puedo suponer que cuando se trasladaron esta lista de cambios a Carlos Pinzón, que era el que estaba a cargo de recursos humanos en la SAT, él debe haber hecho elevado esta solicitud a tal extremo que el presidente de la República me llamó para llamarme la atención, que eran demasiados cambios, que no se podían hacer tantos juntos, que por favor viera que no fuera de esa manera. Entonces yo le dije a Osama, mira, no se pueden hacer tantos cambios de un solo, y se comenzaron a regular, a hacerse menos cambios, digamos, no todos de un solo, sino que primero una aduana, después la otra, etc. Y no todos los cambios pararon haciéndose, pero todos los nombres sí eran sugeridos por Osama, o él me los daba a mí, no sé si a él ya los conocía o a él se los daban, pero a mí me daba Osama los nombres. Bueno, después de haber cambiado al señor Cruz y poner a Osama, a mí me había presentado Cruz Filadelfo, entonces vine yo y lo que decidí hacer era presentar a Osama con Carlos Muñoz y Filadelfo y Carlos Pinzón. Entonces les pido yo a ellos que si me pueden recibir, y entonces me dicen que sí, vamos a la zona 9, Osama y yo, siempre en el 8º nivel, en las oficinas centrales de la SAT. Con Carlos Muñoz estábamos ahí reunidos y Osama vuelve y le cuenta más o menos lo que me había contado a mí, de las diferentes aduanas, lo que era necesario de los cambios. Él decía que había mucha gente que estaba de hacía mucho tiempo y que había que cambiarlos. Entonces termina la reunión, se va Osama y me quedo yo con Carlos y me dice, no sé si fue Carlos, porque soy claro, no sé si fue Carlos Pinzón, Muñoz o Filadelfo, que era un error haber hecho el cambio de Cruz por Osama, porque él era un importador y que lejos de poder ayudar al incremento de recaudación, lo que iba a hacer era, como importador, ayudarse él o ayudar a otros. Entonces yo le dije en principio que no era una decisión mía, que yo había recibido esas órdenes y que por lo menos se le diera el beneficio de la duda, dado que si era importador y ya lo había él o sabía cómo se hacía el tema, también podía evitar que se hiciera. Esa fue la respuesta que yo les di y así comenzamos a trabajar. Se creó una cuenta de correo electrónico que se llamaba estadísticas.guatemala@outlook.com, porque la idea era que Filadelfo me mandara allí información que permitiera comparar lo que estábamos haciendo con las distintas metas que se estaban manejando. Dado que no puedo consultar mis documentos, quizá estoy siendo un poquito desordenado porque quiero regresar ahorita al tema de los porcentajes. Cuando se me entregó a mí el dinero, se me dio la orden que eso se lo diera a Juan Carlos y Juan Carlos me había establecido que eso iba a ser para la señora vicepresidente y el señor presidente, el 50%.
El otro 50% se distribuía también en la gente que estaba ayudando en el proyecto. Yo tuve conocimiento y manejé y reporté esta información y entregué el efectivo por el equivalente al 61% del 100% de lo que se cobraba directamente a los importadores. El 50%, como me dijo Juan Carlos, bueno, y además que quería que llevara un control, que había una gran desconfianza de la señora vicepresidenta y que el control era necesario. Entonces comencé a llevar un control. A todo esto, quiero reconocer que ya había aceptado yo participar, sabiendo que el cobro era en efectivo, y que preguntando si estaba regulado me dijeron que no, que era un tema que no existía, por lo tanto se convierte en un cobro ilegal. Y pues yo me comencé a llevar eso en mi computador. Y cuando me dijo Juan Carlos que era el presidente, pues, y como iba a llevar el control, decidí no poner presidente y vicepresidente en el control, sino que puse 1 y 2, 1 para el señor presidente y 2 para la señora vicepresidenta. Eso era el 50%. Había un 4% que era para Juan Carlos Monzón, un 5% que estaba destinado a entregárselo a la SAT, que así era, y yo se lo entregaba a Carlos Pinzón. Y avanzado esto en tiempo, no puedo decirle cuánto, Osama me sugiere que tome yo un 2%, porque yo no estaba recibiendo para ese entonces ningún porcentaje, y pues accedí a tomar ese 2%, y por lo tanto eso suma el 61% que, como le digo, tuve conocimiento y manejé. Todo eso está en mi computadora, en una carpeta que se llama afiches. ¿Ya? En esas carpetas ustedes van a encontrar cada una de las entregas que a mí se me hizo, donde incluye qué fecha es la que están reportando quienes me reportaban, que en este caso, insisto, en un momento del tiempo fue Osama y después fue Javier Ortiz. Pero en el periodo de Osama, él me hacía las entregas y me ponía de qué fecha a qué fecha me estaba entregando, es decir, de qué fecha a qué fecha estaba ese dinero o que contemplaba ese dinero. Entonces en las carpetas ustedes van a ver que está, bueno, había otra distribución: norte para referirnos a la aduana de Santo Tomás, centro para referirnos a la aduana central, y sur para referirnos a Puerto Quetzal. En algún momento, siempre estando Osama, pero después de la intervención que se dio militar, se le llamó arriba, centro y abajo. Pues era arriba el norte, de equivalente al norte o Santo Tomás, centro siempre la central y abajo era Puerto Quetzal. Como repito, ese control se llevó a solicitud de Juan Carlos y está en mi computadora, la mía, ¿ya? Que es una Sony Vaio, ¿ya? Negra. De esto, Osama tenía un radio que yo le había proporcionado para comunicarnos, ¿ya? De los radios que yo manejaba, y para que pudiéramos tener la comunicación, yo le di el radio junto y le grabé mi número en el radio que él se quedó. En el radio yo le puse, en vez de Estuardo González, hice ver que en el alfabeto fonético, ¿ya? Eso es internacional, el E es eco y el G es golfo. Entonces en el radio aparece eco golfo como mi nombre, refiriéndose a mí. Entonces el eco, debo de suponer que proviene de allí, porque entonces Osama, cuando hablaba con los demás, decía hablé con eco, y así quedó el eco, ¿ya? Había ciertos problemas que se daban porque dentro de la insistencia que se comentaba del incremento de la recaudación, se decía que Filadelfo tenía acaparada a la gente de las aduanas, que incluso el señor de sistemas también prácticamente le reportaba. Me decía que ese señor había llegado directamente de ILIX, que donde también estaba Filadelfo, y que por eso es que tenían esa buena relación. Y una de las cosas que recuerdo bien que Osama me decía eran los alertivos, que aquí se le ha llamado también semáforos, etc. Y que eso era bien importante, porque
porque en su momento un importador pudiera eventualmente presentar una declaración bajísima, o como quisiera, al final de cuentas le daba verde el sistema y no había ningún tipo de revisión y salía con lo que fuese que pagar. Que era importante ya buscar incrementar el número de alertivos rojos para que pudiera hacerse la revisión de los valores y aumentar el impuesto. Eso era prácticamente lo que era necesario hacer. Y también Osama me decía que el tema de los alertivos prácticamente estaba manejado desde sistemas. Entonces yo le pregunté a Filadelfo, le dije: mira, Filadelfo, nos han dicho esto y esto y esto, y él me explicó que no, que los alertivos no eran únicas y exclusivamente cosas que se manejaran desde la Intendencia de Aduanas, sino que habían otras personas involucradas, y recuerdo bien que me lo explicó, etc. Pero Osama insistía que desde ahí se vendían los verdes, al extremo que decía que a los importadores ya no les hablaban de que hiciera el negocio en la rampa, creo que se dice, o con los vistas, sino que ya directamente con sistemas, porque le vendían el verde. Y que esta persona decía que él lo manejaba y que para muestra te voy a regalar un verde. Y que entonces el importador, no le puedo decir quién porque eso solo me lo comentaba, recibía un verde, y como ya quedaba demostrado que estaba manejado desde ahí, que desde ahí se vendía. Filadelfo insistía que eso no era así. Entonces Osama siempre me decía que esto no tenía sentido y que Filadelfo seguía porque estaba trabajando por su cuenta, etc. Menciono esto porque dada la necesidad, y a quien yo tendría que informarle de lo que estaba haciendo, que era el presidente de la República, le solicito una reunión al presidente para presentarle a Osama. ¿Ya? El presidente acepta, nos da la reunión. Yo no le puedo dar fecha, señor juez. Nunca estuve pensando en que alguien me iba a preguntar las fechas, por lo tanto yo no me recuerdo de ellas, ¿ya? Y fuimos. En esa reunión puedo garantizar evidentemente que estuvo el presidente de la República de ese entonces, el señor Otto Pérez Molina, estuvo Osama Aranqui y estuve yo. Si hubo más gente, ahora mismo no me recuerdo, pero pudo haber habido. Pero las personas que le mencioné, 100% que ahí estábamos. Osama vuelve a expresarse ante el presidente con el interés que él tenía de colaborar en este proyecto. Le cuenta otra vez lo de las diferentes aduanas. Osama quería que el proyecto se extendiese a todas las aduanas. Sin embargo, hasta donde yo supe, hasta la información que llegó conmigo y que yo reporté también, se trabajó solo en 3, que era Santo Tomás, repito, la aduana central y Puerto Quetzal. Pero Osama le cuenta ese día al presidente todo lo que él quería hacer y le habla del apoyo de los guatemaltecos que él está queriendo dar, pero le pone una condición. Le dice que como condición, para que él pueda seguir colaborando y hacerse cargo del proyecto, ¿ya? Porque él conocía qué hacer, él sabía cómo, con quién, en dónde, etcétera, que la condición era que Filadelfo Reyes dejara de ser el intendente de aduanas. Ese día no le puedo decir que el presidente le ha dicho hecho, porque no fue así. A los pocos días Filadelfo renuncia, según los medios que se vieron en esos momentos, su renuncia se debió a temas de salud. Y al cabo del tiempo, no sé exactamente el tiempo, pero nombran a la licenciada Claudia Méndez Asensio como intendente de aduanas. Voy yo a la SAT, ¿ya? Estábamos Carlos Muñoz, ella y yo me presento con ella, le hago ver que pues estoy a las órdenes en el proyecto de incremento de recaudación o de apoyo de recaudación que el presidente de la República había pedido, que si ella tenía conocimiento. Ella me dice que sí sabe. Sin embargo, yo le pido a Osama que elabore un documento, ¿ya? Un documento en donde pueda explicar a qué nos dedicamos. El documento también obra en mi computadora, es un documento en Word donde dice cuál era la visión y varias cosas que yo le estaba poniendo a ella de manifiesto para que supiera lo que estábamos haciendo. Además de ese documento, yo le invito a una cena en mi casa para que conozca a Osama. Ella llega a mi casa
en la camioneta que tenía asignada por la SAT con su gente de seguridad. Osama también llega, cenamos en mi casa, mi esposa estuvo allí, conversamos por buen tiempo, tomamos vino ese día, comimos, y Osama le comentó otra vez de nuevo qué es lo que él pretendía hacer en las aduanas para poder apoyar en el incremento de la recaudación. Recuerdo bien que llegó la seguridad porque se sacó algo de comida a ellos también y se fue. Pasó el tiempo, yo tuve algunas reuniones con Claudia, algunas en el nivel 8. Ella me pidió que bajáramos al nivel 3. Yo en el nivel 3 me sentía un poco incómodo porque allí trabajan 2 personas que eran compañeros míos en la carrera de Derecho en la Universidad Mariano Gálvez. Y hoy, cuando el presidente me hubiera pedido lo que me hubiera pedido, yo no tenía ningún contrato ni nada y no sabía qué respuesta darles a ellos si algún día me preguntaran qué andas haciendo aquí. Yo se lo comenté a Claudia, ella sabía quiénes eran las personas que estudiaban conmigo. Bueno, no voy a mencionar los nombres de ellos, pero trabajaban ahí en la intendencia. Entonces yo les digo que si buscamos otro lugar, debemos habernos vuelto a reunir quizá en el nivel 8 y todo, pero al final paramos yendo las últimas veces a reunirnos en el sótano, en la oficina del capitán César Hernández, que era, no sé si sigue siendo, el jefe de seguridad de la SAT en ese momento, a quien le consta no solamente mis reuniones, sino que él participó en algunas en donde se habló de hacer rotaciones de los elementos de seguridad, etc. Estando Claudia presente, él y yo. Y también en algún momento yo obtenía la autorización de Carlos Muñoz para ingresar al sótano, al parqueo, o de Claudia o de César, ¿ya? A todo esto, cuando yo le comento a Claudia lo que estábamos haciendo, también le hablo del porcentaje que estaba asignado para la SAT, que en ese momento, yo se lo estaba entregando a Carlos Pinzón. Y entonces vengo y se define que va a ser a ella quien se le entregue. Y una única vez, ese 5% se le hizo entrega a ella en una caja envuelta de regalo que fue a dejar el señor Maynor Pineda a una oficina, que entiendo es la oficina profesional de ella, porque eso fue lo que ella me dijo, que quedaba sobre la séptima avenida de la zona 9, un poquito antes de llegar a la esquina donde está la plaza C26 del lado izquierdo. La oficina está en el lado derecho, un lugar ahí, si no estoy mal, la fachada es blanca. Se bajó Maynor Pineda a dejar la caja, yo di la vuelta a la manzana, pasé otra vez por Maynor, me dijo que ya estaba entregada. Yo le aviso a Claudia que ya estaba entregado el encargo y ella me contesta en un chat que también está en mi computadora, donde me dice que recibió su correspondencia y una carita feliz. Sin embargo, con ella también se discutieron temas de cambios. Algunos de esos cambios se comentaron en algunos chats que también están documentados. Y un cambio en particular, que es quizá de los que más impacto generaron, fue Osama quería que el señor Gustavo Adolfo Morales Pinzón fuese el responsable de la unidad operativa, no sé si es jefatura o gerencia, pero el de operaciones. ¿Por qué? Porque esa persona tiene control sobre las aduanas, todas las aduanas, y que era necesario tomar el control de eso. Él viene y me presenta, bueno, primero me dice que es Gustavo, que él quiere poner en esa posición, y yo le pido que quiero conocerlo porque no lo conocía para entonces. Nos reunimos en NICE de San Cristóbal y ahí conozco a Gustavo. Le hago ver a Gustavo que si él está al tanto de la importancia de su rol en esa unidad operativa, que era muy importante por 2 razones. En primer lugar, le decía, porque el objetivo era poder tomar control de las aduanas y buscar el incremento de la recaudación, pero le hago ver también ese día que había una recaudación 2, que era conocida dentro de los que participamos en esto como la R2. R1 dentro de la tabla, el pago de impuestos, y la R2, el pago de la agilización de los trámites, o la colocha, como también se le llamó en algún momento. Él me dice que sí, que está consciente y que va a poner todo de su parte para poder alcanzar el objetivo y que todo salga bien, etc. Le digo que perfecto, y se va él a hacerse cargo de esa unidad. O sea, deja el lugar donde estaba, que era
él estaba a cargo de la jefatura del no sé, sector del sur, ¿ya? Una palabra ahí que se me olvidó ahorita. Y entonces se hace cargo de esta unidad operativa. Desconozco con exactitud cuáles fueron las razones, pero a Claudia no le pareció en absoluto el desempeño de Gustavo, ¿ya? Estaba muy molesta. Me hizo ver una vez que ella ya había llegado a ciertos acuerdos con un grupo, no sé qué grupo, con quien ella tenía en algún momento relación y que estaba resolviéndoles problemas, y que ella ya había llegado a ciertos acuerdos y que Gustavo llegó a esa reunión un poquito antes que ella y casi que los bota. Entonces estaba histérica, muy molesta, y me dice que no lo quiere, que tiene que quitarse la persona de ahí, que es todo lo malo que se pueda imaginar. Yo le digo que me sorprende porque estaba bien recomendado por Osama, y me dio pena porque ella decía que o se regresaba donde estaba o se le despedía. Le hablé a Osama y Osama le habló a él, y él regresó a su posición en esta área sur. Debo de suponer que está registrado de que estuvo en el área sur, después estuvo en operaciones y regresó al área sur. Yo estoy contando lo que pasó. Como era tan importante esta posición, ¿ya? No solo para lo que nosotros queríamos, sino que en sí, para la SAT como tal, que ella nombra, si no estoy mal, a una persona que se llama Obed como el responsable interino de esa plaza, y queda abierto a que seguimos con el interés de poner a alguien allí, porque eso era lo que me pedía siempre Osama y que me pidió después Javier también, porque era una posición importante. Claudia me dice, y estoy de acuerdo con lo que ella me dijo, que tenía que cumplir con todas las características en términos de requisitos que esa persona tenía que tener, de profesión, etcétera, para ese puesto, y eso estábamos 100% de acuerdo. De hecho, en los cambios que me proponían y que yo pasaba, siempre se procuró que no se pasara a alguien que no cumpliera con esos requisitos. Pero Claudia puso una condición, que cualquier persona que nosotros propusiéramos debía llevar acompañado con su carta de renuncia, ¿ya? Para que si volvía a tener problemas de que la capacidad de esta persona no fuese la adecuada, ella tuviera la tranquilidad y libertad de poderlo despedir. De hecho, hay un chat donde me habla de una persona que se mandó a examen y ella me dice que que es bueno para, no recuerdo con exactitud, señor juez, perdón, cómo lo pone, pero que no era bueno para eso, sino para otra cosa, y que había sacado, creo que 43 en el examen, y que me lo pone ella, y el chat está, ¿verdad? Entonces, nunca se llegó a cubrir esa plaza con gente propuesta porque le estábamos llevando estos movimientos ahí a presentar a SAT. Siguió quien estaba. Claudia me pidió en un momento del tiempo que lo relacionado al pago del 5% que yo le estaba haciendo no lo viera con ella, que lo viera directamente con Juan Carlos Monzón y que ella se encargaría con él, ¿verdad? Entonces yo nunca más le volví a dar dinero a Claudia. Lo único que le di yo fue un obsequio que le mandaron, en un reloj Bulova, que se lo di ahí en el edificio, en el nivel 8, y nada más, ¿ya? Sí me dijo ella en un momento que la SAT iba a adquirir unas camionetas de una marca muy vendida, y que ella quería una, que si podíamos nosotros colaborar con eso. Recuerdo que yo se lo comenté a las personas con las que estábamos llevando esto, me dijeron que sí, que íbamos a hacer como lo posible por ayudarle, tal, y yo le mando unas fotos, esas sí no sé si estarán, de una camioneta como la que ella quería, solo que en gris, y ella no la quería gris, la quería negra o azul oscuro como las que iba a comprar la SAT. Total que nunca se dio lo de la camioneta, pero mi relación con ella ya no era como al principio, y yo creo que hasta el tema de pasar del 8 al 3 al sótano lo demostraba. Y recuerdo también que en algún momento Claudia me menciona de su relación difícil con Carlos Pinzón y con Carlos Muñoz, ¿ya? Que no terminaba ella de sentirse apoyada por ellos en su gestión como intendente de aduanas. Y me comenta en algún momento que incluso se sentía hasta
amenazada, porque en alguna situación que se presentó, Carlos le dijo a ella que tuviera cuidado porque las personas amanecen impunizadas. Por supuesto que me sorprendió, y créanme que hasta el momento de mi captura, mis chats entre ella y yo nunca fueron pesados ni nada por el estilo. Al contrario, traté la manera de colaborarle a ella en lo que yo podía, y siendo eso así, le escribo yo a la señora vicepresidente diciéndole: mire, esto y esto pasó, comentando lo que Claudia me había dicho que le había hecho Carlos. Se lo escribí a la señora Roxana Valdetti en un chat, ese creo que no está, pero yo se lo escribí. Ella se molestó muchísimo, me dijo cómo podía hacer. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo ella? No lo sé, pero Claudia me dice: mire, definitivamente que le llamaron la atención a Carlos por lo que yo le dije. ¿Por qué? Le pregunté. Porque Carlos Muñoz le reclamó, según me comentó ella, que por qué se escondía detrás de las enaguas de la señora vicepresidente. ¿Ya? Entonces, eso era parte de lo que hacía. Como le dije yo, ya con Carlos Muñoz ni con Pinzón se llevaba muy bien. Entonces se comenzó ya en este momento a buscar la salida de recursos humanos. Pero volviendo un poco atrás, Osama, por ahí por agosto del 2014, tiene un viaje, ¿ya? Viaja, si no estoy mal, a Jordania, que es el lugar donde él nació, y pues evidentemente dándole seguimiento a una situación que se estaba llevando, les pido a sus colaboradores inmediatos que él me había presentado, que eran el señor Byron Izquierdo, el señor Jorge Guillén y el señor Maynor Pineda, que nos reunamos. Esa reunión se dio el 8 de agosto del 2014. Se preguntará por qué me recuerdo de esa fecha, porque para unas no me recuerdo y para otras sí. Es el cumpleaños de mi abuelita, entonces nunca se me va a olvidar. Y nos reunimos ahí, y fue en el Hotel Clario. Pero me voy a permitir hablar un momentito antes de quién era Maynor Pineda, o por qué conocía a Maynor Pineda. Todo este tema de los impuestos, de la R1 y la R2, que siempre estábamos pendientes de que el administrador pasara la información a quien se la llamara, etcétera, y que dijera cuánto es lo que había habido. Y yo le dije: mira, esto debiera ser al revés, debiéramos de ser nosotros los que le dijéramos a los administradores de las aduanas qué es lo mínimo que tiene que cobrar en impuestos y cuánto es lo que debe de ingresar por la colaboración, la colocha o la cola. Y entonces le hice ver que quería que contratara a una persona que hiciera un sistema, que llevara este control. Queríamos nosotros en su momento que los manifiestos que las navieras tienen de cada barco que viene en el mar, en el océano, entra aquí al mar de Guatemala y después entra a las aduanas, toda esa información existe. Se tiene que saber qué es lo que trae, para dónde va, etc. Recuerdo que en su momento dije que se habíamos pedido a la portuaria, y alguien me corrigió diciéndome que era con las navieras. Las navieras lo tienen, pero se lo tienen que dar a la portuaria, porque si no, no saben ellos qué es lo que van a recibir. Entonces, esa era la idea, esa era la fuente de la información, y hacer un software, un software, en donde cada destino fuese una bodega, ¿ya? Por ejemplo, si iba hay en tránsito, hay contenedores en tránsito, contenedores que iban a diferentes aduanas, y traen el manifiesto de qué es lo que viene. Entonces yo le dije a Osama que consiguiera a alguien. Consiguió a este señor Maynor Pineda. Hasta donde recuerdo me lo presentó diciéndome que él había sido gerente del área de sistemas de la Policía Nacional Civil y que tenía mucho conocimiento, etc. Me lo presentó en el restaurante Los Cebollines de la Sexta Avenida de la Zona 1, ¿ya? Ese día llegó Maynor con otra persona que era su sobrino, algo así, pero yo a él ni le hablé prácticamente. Se sentó, desayunamos, y yo le dije que lo que necesitaba era un programa, que si él era programador y había manejado anteriormente temas de inventario, que era muy fácil explicarle, que lo que quería era lo que ya le dije.
que cada destino o cada cuestión tuviera una bodega, lo que está en tránsito, y valorizar que si lo que traía era un producto y nosotros ya conocíamos cuál era el valor que ese producto pagaba y sabíamos cuánto traía, etcétera, sabíamos por fuerza cuánto iba a generar de impuesto. Y además también se sabía por el tamaño del contenedor cuánto iba a generar de aportación a la R2 por la agilización de los trámites. Jamás se hizo ese programa, le iba a decir software, pero ese programa jamás se hizo. Sin embargo, sí recuerdo que le pusimos nombre, y un día comentándole a Carlos Muñoz, lo que quería hacer, de hacer ese software para poderlo poner a funcionar y tener de antemano los valores y no estar esperando que nos los dieran. Y se le puso control de contenedores en el patio. Ese fue el nombre que se definió ese día que yo me junté con él, mismo que nunca se dio, ¿verdad? Entonces, volviendo, me junté entonces el 8 de agosto con Maynor Pineda, con Byron Izquierdo y con Jorge Guillén, preguntándoles que cómo estaban las cosas, que si Osama les había dejado alguna instrucción para yo estar al tanto. Y sí, tenemos un desayuno, me cuentan que sí, que todo bien, que están reportando, que Osama está al tanto, que lo tienen en comunicación, etc. Termina esa reunión y de ellos nace, no sé de quién de los tres, pero me llaman y nos juntamos los tres de nuevo conmigo en el Hotel Tikal Futura, ¿ya? Si no estoy mal, el 12 u 11 de agosto, días después. La fecha ustedes la pueden saber con exactitud, porque de esa reunión hay una fotografía donde estoy yo en el lobby del hotel dándole la mano a Juan Carlos. Entonces ahí está la fecha exacta. Esta reunión, ¿de qué se trató? En la del 8 yo les había preguntado cómo iban, y en esta reunión que fue días después, ellos me dijeron: mira, no podemos seguir ocultándote esto, no sé, es difícil decírtelo, pero Osama no está reportando todo, ¿ya? Se queda con una buena parte, etc. Vengo yo y de verdad no lo podía creer. Yo con Osama había desarrollado según yo, una amistad que involucró a las familias, ¿ya? Y no lo podía creer. Yo insistí en que si estaban ellos seguros, y me dijo Maynor que sí, él llevaba la información. En ese momento decido llamar a Juan Carlos Monzón para hacerle ver qué es lo que me estaban contando y qué procedía en ese sentido. Me preguntó Juan Carlos dónde estaba, yo le dije que estaba en el Tikal Futura, y él llega. Le cuento yo lo que me estaban diciendo y él tampoco se la cree en ese momento. Me dice: ¿y qué vas a hacer? No sé, si tú hay que quitarlo, pues lo quito, le digo. Entonces recuerdo también que le mandé un chat, que lamentablemente ese pues no aparece. Es un chat en donde yo le hago un reclamo formal a Osama diciéndole que lamento mucho que la persona que primero tenía que pagar mejor que ninguno y todo lo que se había dicho que tenía que hacerse era él, y que no lo había hecho, y que lamentaba lo que él estaba haciendo, y que a partir de ese momento ya no iba a seguir siendo él más el que manejara eso. Transcurrieron otra vez los días y le digo yo a ellos que hay que continuar con esto porque pues era una obligación, era un compromiso que se había asumido, y que buscaran un lugar para que tuviéramos las reuniones, sobre todo porque las reuniones regularmente se hacían en un restaurante o en la oficina de Osama, y como ya no iba a ser esto el lugar, ellos buscaron un lugar y se estableció en un edificio de la zona 14, no recuerdo el nombre del edificio, en el 9º nivel, en el apartamento 9F. Ese iba a ser el lugar para nuestras reuniones. Fuimos allí, me enseñan el lugar y tal. Ese día Jorge era quien en alguna medida colaboraba con la parte de Santo Tomás, entonces venía de Puerto Barrios, no había llegado aquí a Guatemala, y en ese lugar, en este apartamento, como les digo, estábamos Byron Izquierdo, Maynor y yo, y platicando de qué se podía hacer, de a quién se iba a acudir, etc. Se levanta Byron al baño, ¿ya? Y se acerca a mí y en voz baja me dice: Maynor, mira, me dice, Byron es muy hablador, anda hablando cosas en las aduanas,
siempre está así, 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 y me comienza a contarnos un número de cosas negativas de Byron, y me dice, mira, saquémoslo, que él no se quede. Yo no le respondo nada, pero lo escucho. Al ratito sale Byron del baño. Seguimos conversando, y por la naturaleza del ser humano, Minor se tiene que ir al baño también. Se levanta Minor al baño. En ese instante se acerca Byron izquierdo y me dice, mira, bueno, me dice, Minor se cree la gran diabla. Él acaba de empezar en esto y ahora quiere no sé qué. No lo dejemos. Que él no esté involucrado en esto. Total, señor juez, que al final de cuentas, las dos personas que yo asumía que eran de confianza de Osama y que podían en todo caso ayudar a darle continuidad al tema, se pusieron uno en contra del otro y reclamaron. Decidí decirles que mejor no íbamos a hacer nada. ¿Ya? Minor Pineda llevaba una computadora en la que él decía que tenía información de lo que había trabajado con Osama y las llaves del apartamento. Entonces yo les dije a ellos que mejor no, que no iban a seguir con esto, porque bueno, días antes Claudia me había contado que la CICIG estaba investigando, ¿ya? Que habían llegado ahí a hablarle de un video y que yo aparecía en el video. Yo recuerdo que le dije que le dijera quién era, ¿ya? Eso fue días antes de esto que le estoy comentando. Entonces, cuando yo hablé con ellos, ¿ya? Y les dije que no seguíamos, les puse como pretexto, mira, le dije, y encima de todo la CICIG está investigando, no vamos a seguir. Le recojo las llaves y la computadora y se acabó el tema. Jorge no estaba ese día, o no había llegado en ese momento. Yo me reúno con Jorge y le cuento lo que pasó. Y le digo, mira, Jorge, no vamos a seguir. Esto, así como lo están llevando y todo. Entonces yo le digo a Juan Carlos no se puede. Y yo no tengo el conocimiento de esto para poderlo llevar, no tengo a la gente, no sé cómo hacerlo, y que no se siga haciendo. Y le conté más o menos por qué, todo esto que les estoy contando a ustedes, lo que ellos se dijeron entre sí. Minor me había dicho que él se podía quedar solito viendo todo esto con Julio Aldana Sosa, no solo la parte del sur, sino que toda la república prácticamente. Y yo no le creía a Minor, no me sentí cómodo y no pasó más, ¿ya? Pasaron las semanas y me vuelve a llamar Juan Carlos Monzón y me dice, Estuardo, tengo a la persona que se puede hacer cargo de retomar el proyecto, ¿ya? Quisiera, señor juez, regresar un segundito al otro. Yo quiero que sepa que la verdad no se aprende, se dice y se demuestra. Entonces puedo ir, porque aquí algunos dijeron que me tenía que aprender mi discurso, pero ahorita me recordé de otra cosa que le quiero comentar. En el momento en el que el presidente decide intervenir las aduanas, ¿ya? Y hace esa intervención, recuerdo perfectamente que el día que le hicieron a él la presentación, un informe de lo que había ocurrido, yo estaba en el despacho del señor presidente ese día, ¿ya? Estaba Claudia Méndez también, ¿ya? Y se estaba comentando de algunas cuestiones. Recuerdo igual que en ese momento, y vuelvo a decirle, las fechas no son buenas, pero le puede ayudar que le diga que habían capturado a un señor árabe con un tema de cigarros, ¿ya? Entonces, pues eso puede ser factible de ir a identificar cuándo había sido eso. Y le digo yo, mire, no es nuestro árabe, le dije yo a ella, pero ella comentó que era necesario hacer capturas para poder sentar precedentes de que se estaba haciendo algo, ¿ya? Eso fue, como le repito, el día que los oficiales del ejército llegaron a hacerle la presentación al señor presidente. Yo obviamente no me quedé a esa presentación, supongo que Claudia sí, porque era una presentación del tema de aduanas, y yo me retiré, ¿verdad? Vuelvo entonces a comentarle en lo que estaba, que así me dice Juan Carlos Monzón que ya tiene la persona que se va a hacer cargo de nuevo del proyecto, ¿ya? Y entonces me pide que nos reunamos en las oficinas de Jonathan Chévez. Jonathan Chévez, yo lo había conocido al inicio de esto, por ahí por julio del 2013, porque en esos días Juan Carlos me había dicho que iba a haber bastante de lo que se obtenía de este cobro al importador, iba a ser cantidades de dinero que no eran fáciles de manejar, y entonces que cualquier cosa que necesitáramos contábamos con los servicios de Jonathan Chévez para poder mover ese dinero. Yo nunca lo llamé, primero porque las cantidades fueron las que están reflejadas en el cuadro que yo le menciono,
y me las fueron a dejar a mi oficina la mayor parte de veces, alguna vez en Dubai Center. En Dubai Center se operó en un tiempo en la oficina 306, si mal no recuerdo. Y ya que vengo a mencionar eso, a esa oficina llegó Roxana Valdetti, ¿ya? Yo le dije a Juan Carlos que cómo se le ocurría a ella llegar ahí conmigo, si se supone que nosotros le dábamos las empresas que no eran de ella, pero que sí eran de ella, que cómo iba a llegar, que ella quería ver cómo había quedado la oficina. Total que llegó. Y debe de constar en las cámaras porque la persona que estaba de administradora se sorprendió que a un inquilino le fuese a visitar a la señora vicepresidenta. Entonces yo le dije, mire, no, sí, lo que le asesoro algunas cosas a ella, tratando la manera de minimizar el impacto que causó que ella llegara ese día a mi oficina. En fin, bueno, entonces a lo que le estaba contando, llego yo con Jonathan, perdón, me dice, venite aquí con Jonathan. Yo había conocido a Jonathan, como le dije, me había dado incluso una BlackBerry, la cual también tienen en su poder quienes manejen los teléfonos que se incautaron, porque me dijo cualquier cosa que por ahí podía comunicarme con él. Entonces esa está incautada ahí. Y lo conocí en su oficina, que quedaba en un complejo de bodegas que está sobre la 20 calle. Si usted viene de Boulevard Los Próceres y se atraviesa McDonald's ahí y va a dar a la 20 calle y sigue de largo, casi que topa con este complejo que lo estoy diciendo, no sé el nombre del complejo, pero en ese complejo, al fondo, a mano izquierda, ahí estaba la oficina de Jonathan, cuando lo conocí yo en esa vez. De hecho, ahí almorzamos, etc. Y ahí quedó. Como le digo, me entregó un BlackBerry y ya no me supe de él. Cuando me habla Juan Carlos, parece que ya tiene alguien que se va a hacer cargo de reiniciar con el proyecto, me dice, juntémonos de Chévez. Vengo yo y me dirijo al lugar que le acabo de describir. Y me quedo esperando un poco ahí. Y ya entra una llamada y me dice, Estuardo, te estoy esperando. Yo ya estoy aquí, pero no te miro. Estoy aquí donde Chévez. Y yo también. ¿Dónde estás? En tal lado. No, me dijo, ya no es ahí. Ahora seguí toda la 20 calle, llegué ahí por donde está Mushbal, pasás la casa de Roxana, me dijo, bajás un poquito y ahí vas a ver el otro donde dice detector, ahí te metes. Perfecto, me voy yo de donde estaba, que era muy cerca, al final de cuentas, me voy a esta otra bodega, si no estoy mal, es la 11 de ese complejo, que no sé cómo se llama, y pregunto, me dicen que sí, que ahí es donde yo voy, entro, y en esa reunión estaba Juan Carlos y Javier Ortiz, que ese sería que lo conozco. Y me dice Juan Carlos, mira, él es Javier Ortiz, él tiene mucha experiencia en este tema de las aduanas y él ha ofrecido que nos puede ayudar. Recuerdo bien que me dijo Javier, lo que le voy a decir ahorita, él me lo dijo, pero no sé si fue esa vez o 2 semanas después que nos juntamos con él. Porque de esa primera vez él me dijo que era necesario que le diera 2 semanas para poder él empaparse de nuevo de todo el tema y contarme de qué es lo que iba a hacer. Pero en una de esas veces él me cuenta que qué bueno que ahora se le esté dando la oportunidad, porque anteriormente él la había rechazado, que Gustavo Alejos le había pedido que se involucrara otra vez en las aduanas y todo lo demás, que le ayudaran a ellos, pero él dijo que no, porque le habían ofrecido solo aduanas y que él quería en alguna medida hacer una cuestión integral que considerase aduanas e impuestos internos. Y que ahora, como sí se le había hecho el ofrecimiento o aceptado su propuesta de que pudiera él presentar un plan para poder controlar la parte de las aduanas y controlar la parte de los impuestos internos, que entonces él estaba colaborando. Que además, que él había tenido, sí fue la primera vez entonces, que él había tenido ya una situación que no le permitía jugarse el riesgo de quedar mal y de hacer algo malo. Quiero hoy aprovechar para resolver una situación que me había quedado a mí en el tintero la otra vez. Él habla de la embajada americana, pero es él el que dice, ¿ya?, que él tiene al tanto de esto a la embajada americana porque él en algún momento atrás había tenido problemas y había tenido que irse de Guatemala y que él no iba a poner en riesgo su situación que había vivido por una cosa como esta, entonces que él tenía todo el respaldo. Pero quiero dejar claro que fue algo que él manifestó. Recuerdo que me pide entonces que le dé 2 semanas para poder tener una propuesta que hacer. Perfecto, le doy las 2 semanas. Justo 2 semanas después nos juntamos en el mismo lugar, en esta bodega que yo le menciono. Para ese
ese día ya me había devuelto Osama el radio, no sé si me lo mandó a dejar o me lo dio, no me recuerdo, pero el mismo radio que tenía Osama se lo entregué a Javier, ¿ya? Y le dije de nuevo, mira, aquí está Eco Golfo, ahí me puedes llamar, etc. Ese día él llega con Miguel Ángel Lemus, que me lo presentan, me dice que es una persona de su entera confianza, que va a colaborar y que todo es con él, me dijo, todo es conmigo, pero Miguel es mi brazo derecho, etc. En ese interín de las 2 semanas que yo estoy hablando, señor juez, localizo a... Sí, la primera semana me dijo su nombre, Javier Ortiz. Entonces yo localizo a Jorge. Le digo, mira Jorge, tengo instrucciones de que va otra vez a comenzar esto y contigo pues tuve un acercamiento mejor que con el que tuve con Izquierdo y con Minor, y quería ver si te interesa, lo que sí. Pero le hice ver que igual no era yo la persona con la que tenía que hablar, sino que era con Javier. Que Javier, me dijo él. Yo le conté, mira, se llama Javier Ortiz, no sé qué, el teniente Jerez, me dijo él. Yo hasta me molesté porque pensé que no me estaba poniendo atención. Le dije, puchica, le dije, no me estás escuchando. Te dije Ortiz. No, me dijo, es el apodo. Y me contó la historia de lo que había pasado con Javier en su momento y de dónde venía el tema de teniente Jerez. De verdad me quedé asustado porque pues, no sabía. Justo la semana que nos tocaba reunirnos, que fueron 2 después de la primera reunión, le pregunto yo, mira, ¿a vos te dicen teniente Jerez? Sí, me dijo, y me contó también cuál había sido más o menos su historia en eso y que por qué se había tenido que ir, si no estoy mal, al Canadá, etc. Pero él me decía que le quería devolver, no sé si la palabra es integridad o el valor al empleado aduanero, decía él, ¿ya? Porque las aduanas habían sido tomadas por los importadores y que tocaba el tiempo de que fuera la SAT en sí la que tomara las decisiones, etc. Se dieron varias reuniones en relación a este tema de que él se hiciera cargo de nuevo. Dentro de esas reuniones, algunas se hicieron en esa bodega que le menciono, hubo otras en la boutique Emilio, ¿ya? Y también hubo otras en diferentes restaurantes, recuerdo con precisión, Tapas y Cañas, Dunkin' Donuts, esas se repitieron en algunas ocasiones. ¿De qué trataban estas reuniones? Pues de lo mismo que habíamos tratado las primeras 2, de buscar hacer una propuesta para presentar al señor presidente de la República, que era el que había pedido y que había hecho la solicitud de que esto se hiciera. Entonces, en una de estas reuniones me presenta Javier a Giovanni Marroquín Navas y me dice que Giovanni es la persona que va a estructurar la parte de la propuesta que corresponde a los impuestos internos. Con él también tuvimos varias reuniones entre Javier, Giovanni y yo, y se iba llenando el tema de posiciones, etc. Y se vuelve a tocar el tema otra vez de los cambios necesarios en SAT. A todo esto seguía siendo el gerente de recursos humanos el señor Carlos Pinzón, pero como ya le mencioné a usted, había problemas, Claudia seguía siendo la intendente y nosotros habíamos iniciado un proceso pues para buscar de alguna forma identificar a través de estas personas quién podía quedarse a cargo de esa gerencia. Dentro de las propuestas que llegaron, varias hojas de vida de algunas personas, recuerdo bien la del señor Byron Barrera, que por fuerza querían que fuera Javier quería que él fuera el gerente de recursos humanos de la SAT. Yo vi el perfil de la persona y es un periodista, que de hecho escribe en Siglo XXI. Le soy sincero, yo no sabía para ese entonces que él escribía ahí. De hecho, tampoco sabía en ese momento, hasta que me preguntaron que él era periodista, y él manifestó que tenía experiencia en gestión pública, porque pues había trabajado en el área de recursos humanos y en otras entidades del Estado. Sí discutí a algunas personas que estaban proponiendo el equipo de Javier, porque le decía que como correspondía, e insisto, estuve siempre de acuerdo con Claudia de que el perfil debiera de coincidir, ¿ya? Le dije, mira, ¿estás seguro? Total que mandaron muchísimas hojas de vida, e incluso... Solo, disculpe, ahí les encargo a las personas que están en la puerta que hagan silencio, por favor, que no vayan a interrumpir. Sí, continúen.
E incluso muchas de ellas debo suponer que fueron incautadas en mi oficina, porque algunas las tiré y otras debo haberlas guardado en algunos sobres y estaban en la oficina de mi última oficina. Yo me cambié de Dubai Center, me pasé a edificio El Reformador, porque me ayudó a conseguirlo el señor Mario Contreras, que era el auditor de las empresas que yo le estaba llevando a la señora Valdetti, y él me ayudó a conseguir la oficina ahí en el edificio Reformador, en el nivel 11. Ahí seguro encontraron algunas de estas hojas de vida que le menciono. ¿Por qué hago la salvedad y por qué quiero mencionar bien el tema del señor Byron Barrera? Porque en una reunión, de hecho esa reunión, yo no sé la fecha, pero se puede saber porque es la misma reunión en la fecha en que el presidente Otto Pérez Molina llama a Carlos Muñoz para insistirle que cuándo se van a hacer los cambios. Yo estaba con el presidente ese día, en su despacho, y entonces obviamente yo no escucho el día ese que se dio, sino lo escucho hasta después que se nos han hecho aquí algunas revelaciones de algunas escuchas telefónicas, que Carlos le contesta que el señor presidente, mire cómo puede ser, si él es creo que la palabra que utiliza es un cuentadante, etc. Y él le cuenta, ese día estaba yo con el presidente. Y entonces él le insiste que lo ponga, ¿ya? A todo esto, de todas formas no se puso, porque él nunca llegó a ser el gerente de recursos humanos. Pero se concluye con que se llega a una versión final, ¿ya? Una versión final de esta que es la sumatoria de todas estas reuniones que yo le he mencionado hace un ratito de que se tuvieron. Y entonces la idea era ir con el señor presidente a presentarle esta propuesta, reunión que efectivamente sí se logró. En esa reunión estábamos en el orden, a mi derecha estaba el presidente de la República, a la derecha de él estaba Giovanni Marroquín Navas, luego estaba Carlos Muñoz y por último estaba Claudia Méndez. Giovanni comienza a hablarle al presidente y a explicarle lo que se le había llevado. Creo incluso que es lo que él presentó en su momento aquí, y se le habló de lo que se estaba pretendiendo hacer. Es más, en las reuniones que yo le mencioné que tuvimos, se hicieron unas hojas gigantes como organigramas con los nombres de las personas y los cambios que se pretendían se pudieran hacer, que decía dónde estaba y a dónde iba y el NID de las personas, porque entiendo que aparentemente es la forma más fácil de que los identifiquen allí. Entonces decía de aquí para allá o etcétera. Entonces esas hojas también se llevaron. Y recuerdo bien que cuando Giovanni comienza a hablar, le hace una observación fuerte a Carlos, le dice: mira, no puedo creer que vos no hayas hecho esto, porque esto es fácil de poder ver que se puede mejorar, etcétera. Y Giovanni como que le hace un reclamo a Carlos, me sorprendió francamente, y avanza la reunión con todos los temas que él le menciona, de lo que se tiene que recuperar en el IVA, en el ISR, etcétera. Y yo le hago la presentación de lo que corresponde a lo de aduanas, que ya me la habían hecho a mí Javier y su equipo de personas, porque prácticamente yo fui el vocero de lo que se arregló. Terminó de presentar, y el presidente le dice a Carlos Muñoz: Carlos, ¿qué piensan? El presidente le dijo: de lo que ha dicho Giovanni, pues estoy en casi todo de acuerdo. Hay una persona que sí no considero que sea la persona que él menciona, porque hasta con nombre se había llevado esa propuesta. Eso seguro también está en poder de quien lleva las incautaciones y la cadena de custodia. Y entonces le presentamos las hojas, ¿verdad? Y entonces le dice, de las personas que dicen, hay una persona que yo considero que no está apta para ese puesto. Giovanni le responde que porque cree que sí, etc. Y entonces hablan del tema. Y después le pregunta: ¿y de aduanas usted qué piensa? Entonces Carlos lo que hace es voltearse hacia Claudia y le dice: presidente, yo de aduanas no me quiero meter, que sea Claudia la que haga, la que se pronuncie. Claudia le dice: presidente, mire, esto es demasiado, hay muchas cosas que hay aquí involucradas, en algunas me agarran por sorpresa, no estoy de acuerdo, deme una semana para darle una respuesta. ¿Ya? Entonces el presidente dice: perfecto, se le da la semana, se terminó la reunión,
Esa reunión fue, como le dije, en Casa Presidencial, pero no fue en su despacho. En Casa Presidencial hay un lugar donde hay una piscina, y está la piscina y uno ve, desde donde nos reunimos, logra ver la piscina. Es una sala bonita que está allí. Se terminó la reunión y cada quien se fue. Pasó la semana, no hubo ningún pronunciamiento, pero sí recuerdo que le escribí a Claudia y le pedí que me diera tiempo para reunirnos, de acuerdo a lo que el número 1 había dicho, o presidente, porque el número 1 le puse ahí, y que nos viéramos, ¿ya? Le dije que podía ser en cualquier lugar, que a cualquier hora, incluso recuerdo que le puse 24/7, pero que urgía, ¿ya? También ese chat existe. Y no nos reunimos, ¿verdad? Pasó el tiempo, siguió avanzando esto, y cada oportunidad que yo tenía le preguntaba a Juan Carlos si sabía algo, e incluso lamento decirle que por alguna razón técnica ese chat no aparece en mi BlackBerry, pero yo tenía un chat directo con el señor presidente Otto Pérez Molina, donde yo le preguntaba si me podía recibir. Hay un chat que no viene al caso ahorita porque pues, yo estoy hablando de la línea, pero él viene y me dice que todavía no me da una respuesta, ¿ya? Y a todo esto Javier me decía que le estaba haciendo difícil, que las personas en las aduanas no lo respetaban, que no le hacían caso, etcétera, y que eran necesarios los cambios, ¿ya? Bueno, nos reunimos incluso, como le insisto, con ellos, con Javier y con Miguel y con Giovanni, para ver qué hacía falta, qué podíamos decir, porque esperábamos la respuesta del señor presidente. El 26 de marzo, si no estoy mal, del año 2015, ¿ya? Hubo una reunión en la casa del partido en la zona 10, enfrente de un restaurante que se llama Noquiate, si no estoy mal, que es una casa donde yo ya había asistido en otra oportunidad por temas que no son de la aduana, sino que de las sociedades de la señora Roxana Valdetti, donde también fue Julio Aldana, Franco y los socios de Proinver, que era otra sociedad que ya tenía. En esa misma casa llego yo a una reunión que, si bien es cierto, el tema que se iba a tratar no era de las aduanas, sino que de unas sociedades que se le estaba llevando también al señor presidente junto con Mario Contreras. Esa reunión aprovecho yo para decirle a él finalmente si pues, que me va a responder de lo de las aduanas, porque yo tenía la presión de Javier de qué pasaba. De hecho, al día, bueno, yo le pregunto al presidente y él como que se molesta y me dice que luego me va a dar la respuesta, etcétera. Y al día siguiente recibo yo una llamada de la señora Roxana Valdetti, que también esa es la única llamada que creo que tengo con ella, donde me hace ver que el porcentaje, que el preci y de la empresa y tal, se refería al señor presidente y a un tema de impuestos que yo le estaba llevando a él en ese momento. Pero me reúno yo con la señora vicepresidente inmediatamente después de esa reunión y me llama la atención ella. De hecho, sale de una reunión en la que estaba. Nosotros habíamos llegado por los temas que siempre llegábamos los miércoles. Insisto que con ella llegaba yo todos los miércoles a dar una actualización de los temas que ella me pedía, dentro de los cuales obviamente está el tema de la SAT. Algunas de estas reuniones están documentadas en unas agendas que yo no las tengo de forma completa, pero Mario Contreras las puede tener porque él también las llevaba, y de hecho se convirtió él voluntariamente, creo que en el secretario de estas reuniones. Pero ese día ella no participó en la reunión, solo salió a llamarme la atención de que por qué le había tocado al presidente el tema de las aduanas, que eso no lo tenía que tocar, etc. Sin embargo, el día ese, o sea, antes de esto que le estoy diciendo que ella me llamó la atención, que es el mismo día que yo salgo de la reunión con el presidente, yo había dejado mi carro en la boutique Emilio, el lugar donde yo estaba reuniéndome con el presidente era muy cerca y mi carro se había descompuesto. Entonces Javier me manda a traer con su conductor o con un colaborador de él y me lleva a su casa, ¿ya? Llego yo a la casa de Javier y Javier me comenta ¿qué pasó? Yo le dije, mira, yo no iba a eso, pero aproveché y le pregunté. Pero si me preguntas a mí, le dije, yo creo que él no nos va a responder, no va a haber respuesta.
No sé por qué, le dije, no se anima, yo no sé. Entonces Javier me dijo, mira, ¿qué vamos a hacer? Hagámosle un informe, le dije, mandémosle un memorándum para que definitivamente cerremos esto, ¿sí? Donde se le diga al señor presidente que de acuerdo a lo que nos pidió, ¿ya?, no se iba a poder realizar por las distintas razones y cuestiones que aparecen en un documento que se llama memorándum, que tiene fecha 13 de marzo. Creo que 13 de marzo dice. No me recuerdo ahorita. Oh, perdón, 13 de abril. Porque fue justo unos días antes de que me capturaran. Y la idea era que este memorándum pues cerrara el tema, que él lo recibiera, pero recibido con conocimiento, con el sello y todo. Eso es lo que queríamos hacer. No llegamos a hacerlo porque en principio yo no estaba de acuerdo con el 100% del borrador que me había mandado el licenciado Luis Enrique Solórzano, que fue quien lo hizo, ¿ya? El licenciado Luis Enrique Solórzano lo conocí en una reunión en Barceló, me lo presentó Miguel Lemus y Javier, porque fuimos y él, hasta donde recuerdo, estaba como una propuesta que él iba a ir a la Contraloría General de Cuentas, si no estoy mal, y él se hace cargo de elaborar este memorándum que me hizo llegar vía correo electrónico. Desafortunadamente mis correos electrónicos, señor juez, alguien trató de entrar a ellos y se borraron, y otros cometí el grave error de que los primeros días de mi captura y en el estado en el que me encontraba, que pues nadie aquí le puedo decir que cómo se siente excepto los que estamos siendo sindicados y estamos presos, llegó el licenciado Ricardo Grijalva a preguntarme, mira, dicen los jefes que de qué se pueden preocupar, refiriéndose al señor Otto Pérez y a Roxana Valdetti, según yo, porque me dijo, mira, dicen los jefes, y ellos eran los jefes, que de qué se pueden preocupar. Entonces yo le dije de los correos electrónicos y le di las direcciones de correo electrónicos, las cuales eran estadísticas.guatemala@outlook.com, que ya se la había mencionado. Había otra que se llamaba robin.hut, si no estoy mal, @outlook.es, y ahorita no me recuerdo la tercera, y le di incluso las claves equivocadamente. ¿Por qué equivocadamente? Porque los correos a los que yo le escribía a la señora Roxana Valdetti era irbe06@gmail.com, si bien me recuerdo, y pues no puedo consultar el documento, pero irbe06 o 03, no me recuerdo en este momento, @gmail.com, estaba grabado en mi computadora, con lo cual no me tenía que aprender necesariamente la dirección de correo electrónico, sino que le escribía y aparecía. Ahí le mandaba yo los correos. También le mandaba a Juan Carlos Monzón correos, a una que era 24GTRS, algo así, @hotmail.com, y le mandaba toda la información que yo le estoy comentando, y particularmente ella me escribía a mi chat muchas preguntas. Me decía, mire, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? Y dentro de esas, ¿cómo va lo de la SAT? Alguna vez le decíamos las 3 letras, otra vez le decíamos zona 9, pero se refería a la actividad que me habían encomendado del tema de SAT. Y en esos correos iban los informes, incluso en algunos de ellos iba adjunto la tabla que yo menciono que estaba en mi computadora. Pero recuerdo bien que hay un documento, un memorándum, que yo le escribo a ella con todo lo que yo le llevaba, y le menciono que hay una recaudación, en este caso de la R2, que había sido de un valor en mayo, si no estoy mal, y comparado con julio. Se lo estoy poniendo ahí en ese documento, y se lo adjunté. Entonces así era como yo le ponía. Entonces ella me escribía al chat, yo lo pasaba a mi correo, le ponía las respuestas amplias y se lo mandaba por correo. Entonces eso era básicamente el mecanismo que tenía yo para informar. Entonces ahora decía que me borraron los correos electrónicos, desafortunadamente. ¿Por qué le puedo decir? Porque en un momento de las que tuve la oportunidad de asistir al Ministerio Público, en aras de buscar los correos, quise entrar con las claves y no se pudo. Se logré yo responder las preguntas que le hacen estos sistemas a usted, recuperé la cuenta y estaba vacía. La razón, como le repito, le di a Ricardo Grijalva las direcciones y las claves.
En todo esto, y de los cambios que les menciono, evidentemente se tocaba de una forma importante, por supuesto, a los empleados de SAT, y eso implica al sindicato. En esas reuniones que yo le hago ver que tuvimos con Javier, me presenta en una de ellas a Anthony Segura, que es era, o así me dijeron que era, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria. Él me dice que me conoce a mí, y yo me sorprendo, y pues pero no le puse mucha atención, y me dijo que porque su hijo estudiaba con mi hija. Le soy muy sincero, cuando habló de los hijos, me cambió el esquema, porque yo estaba en este lugar viendo unos temas del presidente, de la SAT, etcétera, y al final, sabedor que no era del todo legal o en absoluto legal, y que mencionaran el nombre de mi hija, me destrozó. Entonces le dije, ¿quién es? Y me comenzó a contar quién era el niño, etcétera. Por supuesto que me entró la gran preocupación, y me senté y le platicamos un poquito del colegio, etcétera. Recuerdo que en esos días había habido algo de que ya no iban a parquearse en un lugar, y hablamos un poco de eso. Y él comenta que su participación allí es porque ya el sindicato está cansado de cómo el superintendente, Carlos Muñoz en este caso, llevaba las cosas, y que tenía que hacerse cambios, y que no podía continuar siendo él el superintendente, etc. Él también ya me había comentado que con Javier se había llegado al acuerdo que si se podía beneficiar a que personas pertenecientes al sindicato pudieran ser incluidas en los nombres de los cambios que se estaban requiriendo, que eso era lo que estaba buscando el sindicato y Anthony, y que lo que ofrecían era levantar el emplazamiento entre 2 o 3 días para cuando se hicieran los cambios, ¿verdad? También en este momento ya se había hecho el cambio del gerente de recursos humanos, y se había ido Carlos Pinzón y había asumido, yo hasta aquí lo conocí, bueno, no recuerdo el nombre ahorita, ¿ya? Pero sí sabía, porque yo pregunté en el tema, que él había sido asesor de Claudia Méndez en la Intendencia de Aduanas. Entonces él había pasado de asesor de Claudia a gerente de recursos humanos. Quiero recordarme el nombre para poderlo corroborar, pero ya me recordaré. Entonces, bueno, me habló Anthony de eso y tal, y me comentan que van a sacar un campo pagado, y efectivamente sacan el campo pagado. El campo pagado lo sacan, si no estoy mal, en el periódico, y hablan un sinnúmero de cosas relacionadas a la actividad del señor superintendente. De eso no tengo yo absolutamente nada que decir ni comentar, porque eso lo hicieron ellos. Yo desconozco la veracidad de lo que ellos manifiestan en ese documento, pero días antes había salido algo en Siglo XXI de una entrevista con Carlos, ¿ya? Y entendí que asumieron que todo eso estaba arreglado con Siglo XXI. No, en Siglo XXI lo que sacó fue una noticia, pero el campo pagado donde hablan lo de Carlos sale en el periódico. Y en esos días, ¿ya? Evidentemente pasan las cosas y Carlos renuncia a la posición de superintendente. Cuando toca que se escoja la persona que corresponde, el señor presidente había nombrado como interino a Omar Franco, ¿ya? En todo esto del nombramiento del nuevo superintendente no hay más nada en cuanto a la participación mía, por lo menos, y que yo sepa de Javier, porque Javier decía, ya está este y 100% seguro, ya está el otro y 100% seguro, y estaba 100% seguro que estaba cualquiera de los que él mencionaba, porque en algún momento se mencionó un señor de apellido Castillo, y también mencionó evidentemente a Omar, pero yo supongo, y esto sí no lo puedo corroborar, pero lo quiero decir porque en aquel momento en mi declaración inicial lo hice ver, que la buena amistad que tenía Omar, o no amistad, el buen desempeño de labores que me había manifestado Claudia que tenía con Omar, debo suponer que le valió a Omar para ser la persona que al final quedó, ¿cómo se puede decir?, confirmado como superintendente. Insisto, yo no conozco finalmente quién va a ser hasta que ya lo nombran, pero un día, yendo yo de mi casa hacia las oficinas centrales de Corporación de Noticias en Zona 1, justo estando circulando por el Puente del Incienso, llamo para ver cómo está todo, etcétera, y acercando a la oficina para avisar que iba a llegar. Y me dice
la asistente, mire, me dice, ya están por llegar las personas de la SAT. Yo no tenía conocimiento de que iba a haber una visita de la gente de SAT. En el siglo XXI hay una sección, ¿sí?, que le llamaban, Mesa 21. En esa Mesa 21 se presentan diferentes personas en diferentes campos y la idea era poder publicar temas de interés y se llamaba Mesa 21. Periodistas calificados entrevistaban a las personas que llegaban, etcétera, y se hacía una publicación. Ese día, a esa hora, que era muy temprano de la mañana, me entero yo que ellos iban a llegar. Por supuesto que aceleré el paso porque le pregunté quién llega. Omar Franco. Yo con Omar nunca había tenido una comunicación directa ni indirecta. Entonces dije, es el buen momento para aprovechar y llegar. De hecho, no recuerdo bien si fue viernes, tal vez, porque yo no me sentía haber ido vestido o para recibir al superintendente, sino haber ido muy casual, con un blazer o algo, y llego yo, y justo en el primer nivel estaba Claudia Méndez esperando que llegara Omar. La saludé, le dije que pues, qué sorpresa, que qué bueno, que si quería subir a mi oficina. Ella me dijo, no, voy a esperar aquí al súper, al jefe o algo, me dijo, pero que iba a esperar. Perfecto, le dije, los espero, estoy en el 6º nivel. A los minutos llega Omar, suben al 6º nivel donde estaba la oficina que yo ocupaba, invito a Claudia y a Omar a pasar a mi oficina. Claudia dice que no, que ella se queda afuera. Y decide no entrar, y entonces entro yo a Omar a mi oficina. Siento a Omar, le digo, bienvenido, qué bueno que estén por acá, el tema, él me comenta que sí, que es lo que va a hablar. Y entonces yo le pregunto, ¿sabes quién soy yo? Le dije. Y Omar se me quedó y me dice, pues sí, me dijo, el presidente del siglo XXI. No, le dije, aparte de eso, nosotros estamos apoyándolos en SAT, con un tema que nos ordenó el presidente para todos los temas de recaudación. Algo he oído, me dijo. Perfecto, le dije. Entonces, mira, cuando tengo la oportunidad de reunirme contigo, hablemos, me dijo, yo te doy una cita y llegas. Y aproveché para decirle, mira, ustedes en el directorio, o ustedes los intendentes deberían de utilizar un sistema de radio. Yo siempre paraba vendiendo los radios y se lo dije. Entonces me dijo, perfecto, yo te hablo. Y si no te llamo yo, le dije, para los radios te va a llamar la gente de la empresa. Perfecto. Y ahí se acabó la conversación con Omar. Él se fue a su Mesa 21, Claudia lo acompañó y ya no supe más de él. Yo, pues habría que ver, tal vez se puede confirmar en el medio qué día fue eso para poderlo saber, yo no lo sé, pero se puede corroborar de esa manera, ¿verdad? Señor juez, la pregunta que me hizo el señor fiscal, no sé si fue amplia mi respuesta, pero si hay más, estoy dispuesto a responder. Sí, ahí estaríamos. Fíjense que ya son las 13 horas con 45 minutos. Aunque quisiéramos, esto no va a terminar así rápido. Entonces lo prudente es hacer un receso para ingerir alimentos. Entonces les voy a pedir favor, únicamente solo 45 minutos, y vamos a hacer lo posible por trabajar hasta las 4:30, 5 de la tarde, y con esto pues aplazamos para el día de mañana. Entonces, por favor, sí. Yo sí quisiera que en su agenda quedara la oportunidad que me dé para responder a algunas de las cosas que escuché de los señores abogados defensores directamente a mi persona. Claro, no hay problema. Ahora, hágame el favor, pase por aquí y se va para allá, por favor. Muy bien, entonces les voy a solicitar solo 45 minutos y vamos a seguir con la audiencia, por favor. Ya lo conoció usted, el juez Miguel Ángel Gálvez ha otorgado un receso de 45 minutos para que la audiencia continúe para este día martes. Sin duda es importante la información que está brindando, más conocido como ECO, en esta red de defraudación a la aduanera. En el caso La Línea, en donde altos funcionarios estuvieron involucrados, él está brindando detalles, ha brindado detalles en estos minutos desde que ingresó a esta sala en donde varios abogados ya le esperaban
Por supuesto, la información usted la ha tenido aquí en TN23 y les recordamos también que en las redes sociales estamos brindando parte de la información resumida, lo más importante. Por supuesto, en Facebook nos encuentra como TN Espacio 23 y en la red social de Twitter como @TN23 Noticias. Y recuerde la plataforma virtual, si usted desea salir de casa, los puede ver en internet en la página www.chapintv.com.